Salmos capítulo 96, versículo 1 al 6. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cántico de alabanza. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Con este versículo, mis amados hermanos, damos palabra a las alabanzas. Gloria a Dios. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Con este versículo, mis amados hermanos, damos palabra a la palabra de Dios, así que les invito a que dispongan sus corazones y estemos atentos a su voz. Porque todos sabemos que la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay poder. Y si lecturamos su palabra es porque el Señor algo quiere hablar a nuestras vidas. Damos paso a Dios. Dios es un Dios infinito. Imagínense cómo conocerle a Dios. Nunca vamos a terminar de conocerle. Toda la vida que vivamos no terminaremos de conocerle, porque Dios es un Dios infinito. Es un Dios tan grandioso y maravilloso que nos permitirá que le conozcamos hasta donde sea el propósito de Él. Lo que necesitamos, Él sabe, pero conocerle a Dios es algo maravilloso, es algo único. No existe nada comparado en la tierra que se compare en conocerle verdaderamente a ese Dios real, a ese Dios vivo. No hay nada, mis hermanos. Cuando le empezamos a conocer de verdad a Dios, nuestras vidas comienzan a transformarse. Nuestras vidas comienzan a ser verdaderamente bendecidas. Pero cuando le conocemos, mis hermanos, cuando no le conocemos, entonces, mis hermanos, ahí viene, ¿sabe qué viene? Cuando no le conocemos bien, viene la duda. ¿Será que Dios me ayuda en este problema? Cuando no le conocemos, viene la incertidumbre, viene el estrés. ¿Sí recuerda eso? Viene el estrés, viene la preocupación, viene un montón de cadenas. ¿Sabe por qué? Porque no le hemos conocido a ese Dios vivo, a ese Dios real. Por eso necesitamos conocerle a ese Dios verdadero, necesitamos acercarnos a ese Dios verdadero, necesitamos vivir con ese Dios verdadero. Entonces su vida será transformada de una manera espectacular. Por eso en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón que yo debo predicar acerca de las características de una fe viva y verdadera. Porque, mis hermanos, una fe viva y verdadera no la tiene cualquiera.
No la tiene cualquiera, mis hermanos. Y estamos estudiando esta palabra, esta característica que podría ser. ¿En qué nomás vimos la fe, mis hermanos? Los que hemos venido los días miércoles, que estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Qué es? ¿En qué está involucrada la fe? Está involucrada en los dones que estamos viendo ahorita, que Dios da el don de la fe, pero también vimos anteriormente que está involucrada en el fruto del Espíritu Santo, que también está involucrada la fe. Y por eso es tan importante la fe, mis hermanos, porque dice la palabra de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquí está hablando de una fe verdadera, de una fe genuina, de una fe en Dios. Porque ahora el mundo cree que fe es creer a su manera. Es creer lo que yo creo, eso es fe. La fe, mis hermanos, está detallada y descrita en la palabra de Dios. Todo lo demás que sea una creencia, que yo creo en esto, yo creo así, en las religiones creen. En todas las religiones creen en muchas cosas. En muchas partes creen. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Los demonios creen. Los demonios también creen. Y tiemblan, no solo creen. Y tiemblan delante de la presencia de Dios. ¿Usted qué fe quiere tener? ¿Una verdadera fe o una fe que usted y su yo se ha inventado? Una verdadera fe que vive con la fe de la Biblia, con la fe que está escrita en la Biblia, o la fe que usted, porque usted la ha creído así, porque la ha enseñado, porque así ha de ser. Esa no es fe, mis hermanos. La fe está descrita en la palabra de Dios. Y por eso hoy vamos a ver unas características de la verdadera fe. Una fe viva y una fe eficaz, una fe verdadera. Vamos a abrir la Biblia en el texto de Santiago, en la epístola de Santiago. Está por el último de la Biblia, casi en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18. 2, 17, aunque vamos a leer desde el 14, porque aquí habla de un tema muy importante que debemos tener, pero claro como el agua, es la fe. Entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Santiago capítulo 2, versos del 14 en adelante vamos a leer. ¿Lo tenemos? Amén. Aquí como título dice: la fe sin obras es muerta. Esto es increíble cuando vemos a más profundidad. La fe sin obras es muerta, mis hermanos. Entonces dice el versículo 14 del capítulo 2 de Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrás la fe salvarlo? 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
20. Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta, mis hermanos. Nosotros debemos tener esto más claro que el agua. La fe sin obras está muerta. Este texto, escrito por el apóstol Santiago, nos habla de esta fe muerta. Nos está explicando cuándo está muerta la fe. Cuando yo me doy cuenta que mi fe no sirve, no está extinta, no existe, está muerta. Aquí nos está explicando la palabra de Dios cuando mi fe está muerta. Por lo tanto, podemos decir que si hay personas, mis hermanos, que tienen fe muerta. ¿Se da cuenta de esto? Hay personas que tienen una fe muerta porque dicen tener fe. Dicen con la boca creer. Dicen: yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo asisto a esa iglesia. Pero sus obras demuestran lo contrario. Entonces esa fe que dice la Biblia está muerta. Cuando por causa de mí, cuando por causa de mi mal testimonio, cuando por causa de lo que yo estoy haciendo malas cosas, dando mal ejemplo en mi barrio, dando mal ejemplo a mis vecinos, dando mal ejemplo a mis amigos, dando mal ejemplo a mi familia, dando mal ejemplo en todo lugar, la fe está muerta. ¿Sí me entiende eso, mis hermanos? Usted puede asistir todos los días a la iglesia. Si su fe demuestra lo contrario a lo que dice la palabra, ¿qué dice el apóstol Santiago? Su fe está muerta. Y cuando algo está muerto, ¿qué es? Inerte, no sirve, no vale. Ya se acabó, no hay. La fe, mis hermanos, si usted dice ser cristiano, si usted dice ser hijo de Dios, si usted dice ahí asisto a esa iglesia y soy cristiano, y está dando mal testimonio a las personas, está diciendo: pero si él dice que es cristiano, ella dice que es cristiano, y así se porta, y esto hace en malas cosas, así anda, así, doy pie a que mi fe esté muerta. Esto quiere decir, mis hermanos, que no he creído en el Dios verdadero. Porque la fe en que yo he estado plantado ha sido mi fe creyendo que yo estoy en el camino correcto, porque aquí dicen que es la iglesia verdadera, porque aquí dicen que es la iglesia correcta, y como el pastor predica la sana doctrina, por eso yo estoy en la fe verdadera. Pero vivo la vida como me da la gana. Esa fe está muerta. Esa fe, inclusive es tremendo cuando compara, mis hermanos. Es tremendo cuando compara al ser humano con los demonios. Es tremendo que diga, que alguien que diga creer y le compara. Tú dices creer, bien haces. Tú dices creer que Dios es uno, tú dices creer en Dios. Bien haces. Pero hasta los demonios
cree. Eso es terrible, eso es tremendo. Esto quiere decir, imagínense, hasta Satanás cree. No es suficiente decir yo creo en Diosito, creo en Jesús, creo en que estoy en el camino correcto, creo. ¿Y su vida? ¿Y su vida cómo está? Entonces, usted va a determinar si su fe está viva o está muerta. No porque dice con su boca, cree. Su boca dice yo creo, es que yo sí asisto, pero los domingos yo sé ir por allá a la iglesia, por eso yo soy cristiano. Eso no le hace cristiano, eso no le hace un hijo verdadero. Hijo verdadero le hace vivir lo verdadero, que es la palabra de Dios. Aquí estamos explicando. La fe no es, las obras mejor dicho, no es para la salvación, para salvarme. Pero dice la Biblia que sin fe, mis hermanos, no hay cómo agradar a Dios. Y la fe sin obras está muerta. Así que no es que porque quiero ser salvo voy a hacer las obras buenas y para ser salvo. No, eso no es para salvación, sino porque tengo fe en el Dios verdadero. Entonces, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Con mi fe muestro mis obras. ¿Qué obras está dando? ¿De justicia o de injusticia? ¿Qué testimonio está dando en su vida completa? En todo lugar a donde usted va. ¿Qué testimonio está dando de su fe? ¿Qué testimonios? ¿Qué dice la gente de usted? ¿Qué dice la gente de usted, mis hermanos, en su vecindario? ¿Qué dice la gente de usted en su familia? ¿Qué dice la gente de usted en su trabajo? ¿Qué dice la gente de usted en sus estudios, donde usted está? ¿Qué dice? Si usted no tiene obras, por consecuencia, no tiene fe. Y si dice tener fe, tiene una fe muerta. Por eso, mis hermanos, debemos tener claro, absolutamente claro esta palabra. Porque si nosotros decimos tener fe, decimos ser cristianos, debemos tener obras. No para salvación, sino por la fe que decimos tener. Porque nadie puede ser salvo por obras para que nadie se gloríe. De eso no estoy hablando, sino de la fe. Que la fe sin obras está muerta. Entonces debemos de tener muy claro, mis hermanos, esta palabra. Entonces, veamos cuáles son las características de una fe viva. Es decir, el tipo de fe que cada uno de nosotros debemos tener para ver las verdaderas maravillas de Dios. ¿Cuántos necesitan un milagro en su vida? Amén. ¿Cuántos necesitan que Dios obre en su vida? Amén. ¿Cuántos necesitan que Dios haga algo en sus vidas? Amén. Todos necesitamos de algo. Todos queremos algo de parte de Dios. Todos decimos, Señor, pero ¿hasta cuándo? Señor, yo oro todo el tiempo y no sucede. Señor, demandamos a Dios las obras que Él haga en nosotros. ¿Y nosotros qué obras le damos para Dios? Nosotros queremos que obre Dios, obre de manera física, que obre en mi enfermedad, obre en mi trabajo, obre en esto. Obre. Dios que obre. ¿Y yo en qué obro? ¿Qué hago? Dios hace la obra en mí y en mi familia. ¿Y yo qué obra hago para Dios? Debemos analizar, mis hermanos. Primera característica para tener esa fe viva y verdadera y ver las verdaderas maravillas de Dios. Primeramente, una fe viva no es una fe hipócrita. Esto es algo difícil y duro, pero en el pueblo de Dios se debe conocer realmente lo que es una fe
escuche, primeramente una fe viva, no es una fe hipócrita. Primera de Timoteo, abra su Biblia. Primera de Timoteo 1:5. No me crea a mí nada de lo que le estoy diciendo. Lo que sí le digo que crea es en la palabra que Dios permitió. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Mire lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo. Dice así. ¿Lo tenemos? Amén. Primera de Timoteo 1:5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Otra vez. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Esto quiere decir, no hipocresía. Fingir que soy cristiano, fingir que tengo fe, fingir ser hijo de Dios, cuando realmente no lo soy. Una fe hipócrita. Eso no debe existir para yo tener verdaderamente fe, verdadera, viva. Si hay hipocresía, entonces no hay fe. No debe ser fingido, dice la palabra de Dios. No debe fingirse, mis hermanos. La hipocresía significa fingir o aparentar algo que no somos, algo que no vivimos, algo que no sentimos. Cuando usted sonríe y por dentro quiere ahorcar, eso es fingir. Eso es ser hipócrita. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos visto en otra gente, en nosotros no, porque nosotros somos buenitos? Cuando se trata de ver la falla, en nosotros casi no podemos ver mucho la falla. Es como que se nos pone una venda media. No, yo no soy así, yo no soy así. Pero en otros cuando yo veo, no, ese sí es hipócrita. Esa, más hipócrita que es. Solo se ríe para que le vean nomás. Me saluda riéndose para que le vean. Pero por dentro, es una víbora. Así hablan las mujeres. Yo les he escuchado. Yo les he escuchado. Los hombres un poco menos, pero también. Pero mis hermanos, la hipocresía hace que usted se ponga. ¿Se ha visto esas caretas? ¿Se ha visto los maquillajes de los chinos, de las chinas, de los coreanos? ¿Se ha visto cómo se transforma? Es un transformer completo. O si no, vea, yo creo que se han de haber visto esos en YouTube, en esos tutoriales que se ponen un maquillaje, pero que les cambia, pero al 1000% la cara. Se ponen pestañas, ojos postizos, todo postizo. Y yo escuché una historia, no sé si será real, pero yo creo que es real. Yo escuché una historia, así mismo, por ahí, por los coreanos, chinos, me parece que es. Resulta que un joven le conoció a una joven, una mujer, pero hermosísima, bien hermosa. Físicamente él le veía, pero perfecta. Estaba enamorado profundamente, entre comillas. Y resulta que cuando la primera vez que se fueron a la piscina, cuando ya le tocó bañarse, se le cayó todito el maquillaje y todita las bases y todito lo que hacía y unas cosas, que por aquí se pone una silla, que por acá sí, que para aquí.
Y se le cayó todo. Todo el espectáculo que era para el esposo nuevo. Y resulta que no ha sido la nariz así, repingadita así, sino que ha sido la nariz así, hecho gancho. Resulta que los labios no han sido así, esponjaditos así, sino han sido masillo. Resulta que no ha tenido las pestañas que tenía así de largas, ha sido postizo. Y se sacó todito. ¿Y sabe qué el marido hizo? Se asustó. Y ese mismo día le pidió el divorcio. ¿Se da cuenta, mis hermanos? El engaño, lo fingido, mis hermanos. Y esto, mis hermanos, para los que todavía no se casan, debemos aprender a conocer bien a las personas. ¿Por qué? Porque le va a pasar lo que le pasó a este joven. Usted ve así superficialmente algo cuando profundamente ha sido otra cosa. Y esto no solo pasa con el físico, esto pasa con el interior. Resulta que una persona se muestra cuando está enamorado, bien puntual. Le dice, veámonos a las 3. A las 2 está parado ahí. Ha sido bien cariñoso. Una persona, sea hombre o mujer, una persona bien cariñoso, con los mayores acaricias y las mejores palabras, le baja el sol, la luna y las estrellas cuando está enamorando. Ha sido bien respetuoso y caballeroso. Y se enamora el chico o la chica. Se enamora profundamente. Y cuando ya se casi pasa 1 y 2 años, se acabó la magia. Ha sido fingido todo eso. ¿Cómo se sienten las personas? Engañadas. No es esto lo que yo pensaba. Él era bien respetuoso cuando me estaba conquistando, ahora es un patán. Nunca le había visto borracho, ahora todas las semanas borracho. Estaba fingiendo. Eso más o menos es cuando un lobo se viste de oveja. Y eso es fingir, eso es mentir, eso es ser hipócrita. Es duro eso, mis hermanos. Pero cuando usted hace eso, tal vez usted no se vea, pero las demás personas sí le están viendo. Créanme que a veces pareciera que hasta las paredes tienen ojos cuando se trata de un cristiano que comete un error. Porque ahí están los dedos para señalar y decir, así dice que es cristiano. Mírale, pero mírale lo que está haciendo ahorita, mírale. Y por ahí le están viendo los ojos así. En su negocio, ahí le están viendo. Mira, esa persona dice que es cristiano. Mira lo que está haciendo. Y usted piensa que nadie le ve, piensa que nada pasa, piensa que... Y todo el mundo le está viendo. ¿Y sabe qué piensa la gente? Esa persona es un hipócrita. Dice que es cristianito, que es ahí en esa iglesia, pero miren lo que hace. Miren. Por eso la palabra de Dios nos enseña para que no nos pase eso. Nos enseña a tener esa fe, no fingida, sino esa fe verdadera y genuina, mis hermanos. Recordemos algo importante. Dios no anda buscando buenos actores. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. ¿Sí entendieron eso, mis hermanos? Amén. Dios no anda buscando actores buenos, sino adoradores buenos. Y lamentablemente hay muchos actores buenos,
Porque dentro de la iglesia son los más, ya mismo le sale hasta las alas, ya se eleva un poquito ya. En la iglesia, aquí adentro, aquí metido. Pero cuando sale afuera, donde su familia, cuando sale a su trabajo, cuando sale a su lugar de estudio, cuando sale a todo lugar, es la peor persona. Yo he escuchado esos testimonios. Y qué tristeza que por causa de mí, digan, por causa de una persona que dice ser cristiano, digan, muchas gracias, yo no quiero acercarme. Yo conozco una persona que dice que va a la iglesia cristiana y él le pega a la mujer, le insulta. Imagínense que digan por causa de mí, nieguen entregarse una vida a ser de Cristo. Ay de esa persona, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, ay del que sea piedra de tropiezo para uno de mis pequeños. Piedra de tropiezo significa ser que usted le hace retroceder a una persona que no quiera mejor, ni quiera saber de ese Dios que dice tener. ¿Por qué? Por el testimonio, por la fe sin obras, por la fe falsa, por la fe fingida, por la fe muerta. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos tener esa fe verdadera, que es la fe con obras verdaderas, mis hermanos. Juan 4:23. Esto es lo que está buscando Dios. No actores, no buenos actores, sino verdaderos. Como dice Juan 4:23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Si está entendiendo esta palabra, si Dios está buscando estos adoradores, ¿qué quiere decir esto? Cuando usted busque en algo, ¿qué está haciendo? Está apartando lo que no está buscando. Cuando usted busca, pone a un lado lo que no le sirve, hace a un lado lo que no quiere. Y cuando Dios encuentra un actor de telenovela y de cine dentro de la iglesia y de su vida cotidiana, le hace un lado hasta encontrar un verdadero adorador. Por lo tanto, quiere decir esto, mis hermanos, que si usted está fingiendo, si usted está haciéndose nomás el cristiano, entonces Dios le está haciendo a un lado, porque la hipocresía no le agrada a Dios. Lo falso, lo vano, no le agrada a Dios. Dios no puede ser burlado. Peor aún si usted dice, bueno, en días sí me porto súper bien, voy a la iglesia, oro, en días no hago absolutamente nada mal, pero otros días, ya, ahí sí ya caigo. Un día en Dios, otro día en el mundo. Un día en Dios, eso es peor que el hipócrita. Por si acaso piense, no, es que yo días hago bien las cosas y días sí ya me demando un poquito. Y días sí hago bien y días me demando. Y dice la palabra de Dios, al tibio, al que no es ni de aquí ni de allá, le vomitaré de mi boca. Y cuando Dios habla de vomitar es porque aborrece. ¿Cuándo usted tiene ganas de náusea, de vómito? ¿Cuándo? Cuando le da asco algo. Ahí pasa un vómito que le da. Cuando es tibio, cuando no es ni de aquí ni de allá, dice la palabra de Dios,
le vomitaré de mi boca. 2. Recuerden, la primera, para tener una fe no hipócrita, no fingida. 2. Una fe viva es una fe que comprende que Dios no hará lo que nos corresponde hacer a nosotros. Entienda esto, mis hermanos. Dios no va a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. A nosotros nos corresponde una parte, a Dios otra parte. Y fe es algo como así, mis hermanos. Les voy a decir algo más claro, pero antes leamos Juan capítulo 11 para que usted vea. Juan capítulo 11, versículos 38 al 40. Juan, Evangelio de Juan 11, 38 al 40. Juan 11, 38 al 40. Aquí está, miren, que dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Aquí estaba hablando de la resurrección de Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad, escuche bien, versículo 39. ¿Qué dijo Jesús? Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Mis hermanos, hay una parte importante que nos corresponde a nosotros. Dios es todopoderoso. ¿Usted cree, mis hermanos, que Dios no podía mover esa piedra? ¿Cree usted que Dios, en su gran poderío, en ese momento que estaban en la tumba, en ese donde estaba tapado con una piedra, Dios, en su poder, no podía mover esa piedra? Sí podía, pero Él necesitaba que también actúe sus hijos. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Mueve esa piedra. Muchas veces en nuestras vidas va a corresponder de lo que nosotros hacemos como hijos de Dios para que suceda el verdadero milagro. Si usted, mis hermanos, no quiere mover esa piedra, no sucederá nada. En esta ocasión Jesucristo estaba representando un milagro maravilloso, y era la resurrección de Lázaro. Pero estaba necesitando que antes de hacer el milagro, Marta moviera la piedra. En su vida, mis hermanos, en su vida, a veces usted necesita un milagro grande, maravilloso, necesita que Dios haga algo, pero Jesús le dice, mueve esa piedra, mueve esa piedra. Depende de usted, si usted mueve o no mueve esa piedra. Depende de usted si le cree a Jesucristo que Él puede resucitar aún a los muertos. Porque muchos dudan y dicen: pero Señor, ya son 4 días, ya está podrido ese cadáver, ya está oliendo mal, ya no vas a... Dios, para Dios no existe nada, absolutamente nada imposible. Pero Él necesitaba que haga algo su hijo, su hija, y es que mueva esa piedra grande que muchos tenemos en nuestras vidas. Unas piedras que no nos dejan pasar, una piedra que nos estorba y que nos pesa, pero que con nuestras manos necesitamos quitarlo, necesitamos moverlo, mis hermanos, para ver la gloria de Dios. Las hermanas de Jesús en este momento que estaba pasando tenían que creer, pero también tenían que obedecer.
Eso es lo que muchas veces debemos hacer. Creer y obedecer, llevar esa creencia al acto, a la acción, a la obediencia. Tenían que quitar esa piedra grande. Entonces, mis hermanos, aquí nos podemos dar cuenta. Y les pongo un ejemplo bien claro. Esto pasa en bastantes estudiantes ahorita que están los niños. Escúchenme, niños, escúchenme, todos los niños, escúchenme. Cuando la maestra les manda a estudiar una lección, cuando les dice tienen que estudiar tal tema, tal capítulo, tal libro, tal materia, tienen lección mañana. ¿Sí les han dicho, niños, que tienen lección el día de mañana o la otra semana? O cual? Si tienen, sí, entonces la profesora les manda a estudiar. Y usted, como dice que es hijo de Dios y cree en Diosito, dice: Diosito, por favor, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y se pasa orando toda la noche y nunca abre su cuaderno. ¿Cree que Dios le va a ayudar, niños? Si no estudió, ¿cómo le va a ayudar Dios si no estudió? Ni siquiera abrió el cuaderno para aprenderse la lección. Estaba solo: Diosito, por favor, ayúdame. Y cuando ya va a dar el examen, ni siquiera abrió el cuaderno para leer y dijo: Diosito, por favor, ayúdame. ¿Creen que Dios hará algo ahí? Estamos viendo ejemplos bíblicos. Dios necesita que yo haga mi parte. Dios le va a ayudar, sí. Pero cuando usted abra el libro y estudie lo que tenga que estudiar, entonces Dios le recordará. Cuando esté en el examen, en la prueba, en la lección, Dios le va a poner en la mente sabiduría, inteligencia, y le va a hacer recordar lo que aprendió y lo que estudió. Amén. Ahí sí va a actuar Dios poderosamente y su examen va a ser 10 sobre 10. Amén. Eso pasa en la vida cotidiana. Pero cuando usted dice: Diosito, ayúdame, pero se duerme encima del cuaderno y no ha estudiado nada, entonces su calificación va a ser muy mala. Esto pasa en la vida. En la vida, mis hermanos. Es como cuando una persona que no tiene trabajo: Diosito, Señor, mándame un trabajo, por favor, te lo pido, ya cuántos años, cuánto tiempo, cuánto. Pero nunca voy a dejar carpetas. Diosito, oye, pero ya cuánto tiempo. Nunca me preocupo por buscar. ¿Cree que el trabajo le va a tocar la puerta de su casa? Ahora en estos tiempos, ¿creen que le van a venir a tocar? Véngame a trabajar, por favor. ¿Creen que va a suceder eso? No sucederá. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Y digo: es que Dios no me quiere bendecir porque ya cuánto tiempo. Pero no busco, no me levanto, no voy de mañana y con la fe puesta en Dios: mi Señor, voy a hacer mi parte, voy a buscar ese trabajo, voy a ir por aquí, voy a ir por allá, y Dios me va a ayudar. Pero cuando yo estoy sentado, cruzado de brazos, no hago nada y quiero, pero es que yo le digo a Dios, pero no pasa nada. En todas las situaciones, cuando usted esté enfermo: ay, es que el doctor me detectó hígado graso y me dice que si no me cuido me puede dar la cirrosis, y que luego después de esto, después de esto. Pero no importa, una empanadita así llena de aceite, unas salchipapas, pan, y no hago absolutamente nada para que mi hígado no siga graso, sino ahí acostado, en vez de hacer ejercicio. Ay, qué pereza, mejor no. Sí se da cuenta de eso. ¿Cree que sucederá algo? Diosito, pero yo creo en ti, tú eres todopoderoso y me sanarás mi hígado. Y comiendo salchipapa todos los días. Usted tiene que hacer su parte, mis hermanos. El Señor necesita y demanda que nosotros hagamos nuestra parte. No podemos ser irresponsables con lo que debemos hacer como hijos de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que en todas las áreas de nuestras vidas, los padres a los hijos igual? Pero hijito, ya te he dicho que no mientas, no seas mentiroso. Y cuando viene el cobrador, le dice:
Mijito, dile que no estoy. Pero le habla para que no mienta. ¿Se da cuenta de lo ilógico? Yo quiero que mis hijos sean excelentes y mijito, no mienta por favor, que esto, que otro. Pero cuando se trata de mentir, ahí sí, hasta a mi hijo le involucro para que miente. Entonces eso, mis hermanos, eso no es una fe verdadera. Nosotros, mis hermanos, nos corresponde una parte de hacer, y Dios será nuestro complemento. Pero no porque Él no pueda, mis hermanos, esto debemos tener muy claro. No porque Dios no puede y no sea poderosísimo, si Él lo quiere lo hace, sino porque Él necesita esos hijos verdaderos que profesan una fe, pero que también vivan. Porque de otra manera, ¿cómo sería si Dios no haría de esta manera, que nos dejara hacer nuestra parte? ¿Cómo sería? Entonces sería como un... ¿Sí han visto esas series, esas películas, hasta animados y todo? Frotan la lamparita. Si no sería así, yo no tendría que hacer absolutamente nada. Froto la lámpara y digo, por favor, que así se haga, y ya se hace. No es así la vida cristiana, mis hermanos. Nosotros tenemos una parte importante que hacer, pero no porque Dios no pueda o no quiera, sino porque Él necesita verdaderos hijos e hijas que vivan lo que dicen. Amén. Que vivan esa fe verdadera. La fe viva, mis hermanos. Escuches, la fe viva no nos vuelve cómodos ni arrogantes. No es para comodidad. La fe viva actúa. La fe viva es puesta en acción. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 2, versículos 6 al 10. Hechos 12, del 6 al 10. Dice la palabra de Dios así. Hechos 12, del 6 al 10. Qué tremendo y maravilloso es esta parte. Hechos 12, 6 al 10. Dice: cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad, más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Qué maravillosa historia. Miren, aquí, ustedes creen, aquí estaba en la cárcel Pedro, encarcelado, encadenado. ¿Ustedes creen que si Dios en su poder hubiera querido, y su apóstol, no cualquier persona, ¿ustedes creen que si Dios en su poder hubiera querido, le hubiera así llevado así solamente con un chasquido de dedos así y ya fue? ¿Creen que Dios no puede eso? Sí puede. Pero Él no lo hizo así. Él hizo que haga su parte Pedro. ¿Qué tuvo que hacer? Fue el ángel
Le dio instrucciones, haz así, ciñete así, levántate, toma esto, vamos, acompáñame, camina, sigue. Tuvo que hacer su parte, mis hermanos. No se quedó dormido y Dios, haz nomás todo lo que quieras. Y se quedó. No se quedó dormido, se levantó, mis hermanos, y caminó. Puso en acción su fe verdadera. Eso es lo que hace la fe verdadera. No nos convierte solamente que, como yo soy cristiano, soy hijo de Dios, por favor Dios haz, y yo sentado, y yo no hago nada. Hay que poner en acción nuestra fe. Esa es la fe verdadera, mis hermanos. Amén. No la que solamente dice Diosito. Amén. Amén. Gloria a Dios. La fe verdadera no es la que solamente dice Dios, ayúdame, y me quedo sentado. No, esa no es la fe, mis hermanos. La fe verdadera es la que se pone en acción. Y 3 y último, una fe viva nos hace valientes fácilmente, sino que vence los obstáculos confiando en el poder del Señor. No se rinde. ¿Cuántos hemos dicho? Ya no aguanto más. Se queda todo. Una fe verdadera no se rinde porque no está puesta su confianza en usted, en lo que usted puede, en lo que el otro puede, en lo que veo mis ojos. No está puesta en eso, está puesta en Dios. Amén. Y Dios lo puede todo. Amén. Para Él no existe nada imposible. Esa es una fe verdadera, la que no se rinde fácilmente, la que persevera hasta el fin, la que alcanza. Hebreos capítulo 10, versos 38. Qué maravilloso es esto. Hebreos capítulo 10, verso 38. Dice así: escuche, señale, apunte, haga memoria aquí. Dice: mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mí. El justo vivirá por vista, por lo que ve. No va a vivir. Un hijo de Dios no vive por lo que ve, por lo que está viendo en ese momento. Un justo, un hijo de Dios vive por fe. ¿Por fe en quién? ¿En usted? ¿En la religión? En Dios, por la fe puesta en Dios. Un justo va a vivir por la fe puesta en Dios, mis hermanos. En la palabra de Dios podemos ver cómo hombres y mujeres llenos de fe pudieron vencer los obstáculos. No se rindieron a pesar de las dificultades y alcanzaron sus milagros. No ve su fe, mis hermanos, no deja la responsabilidad a otro. La fe verdadera no hace. Que el otro, ore, pastor, ore por mí, por favor. Y yo nunca oro. Eso no es fe. Eso no es una vida verdadera en Cristo. O sea, pedir que mis hermanos oren, pero yo no oro. Aquí tenemos un tiempo, un culto de oración. Cuando uno necesita de oración, no solamente, no estoy diciendo que esté mal, no solamente es de pedir a mi hermano o a mi hermana. Sí está bien eso, pedir. Pero no solamente eso, sino que yo tengo que venir y orar. No puedo delegar mi responsabilidad a otra persona. ¿Entiende esto? Ni Dios mismo hizo eso, pues, mi hermano. Dios mismo deja que actúe la persona. Él tiene el poder para hacerlo, pero no lo hace.
No porque no quiera o es malo, no, porque es bueno mismo, porque Él necesita que activemos esa fe. Entonces deja que nosotros hagamos nuestra parte. Y aquí encontramos en la Biblia muchos ejemplos, mis hermanos. David tenía una fe viva. La mujer del flujo de sangre, ¿sí recuerdan ustedes? Sí. Había una mujer de años con flujo de sangre. ¿Y qué hizo la mujer? Se quedó sentada llorando: Señor, por favor, sáname, ya no aguanto más. Y ahí se quedó. No, ella luchó, dijo, en medio de la multitud: si tan solo tocar el borde del manto del Señor, seré sana. Tuvo esa fe, pero ella hizo lo posible entre la multitud, se esforzó, hizo lo que tenía que hacer. No se quedó sentada llorando: ay, estoy enfermo, no soporto y no aguanto, y se echan a morir. Hacen lo que tienen que hacer, mis hermanos. Esa es la fe que demostraron hombres y mujeres de Dios. Bartimeo el ciego también tenía una fe maravillosa. Mis hermanos, si estos hombres y estas mujeres no tenían esa fe verdadera, que ponían en acción lo que tenían que hacer, entonces, ¿creen que hubiera pasado el milagro? No puede pasar milagros. No puede hacer ahí una obra especial, una obra maravillosa a Dios, si usted no hace su parte. Debemos entender que la fe sin obras está muerta. No existe. Esa fe que dice: yo soy cristiano, yo soy aquí hijo de Dios, yo voy a esa iglesia, si no tiene obras, entonces su boca está mintiendo. No es verdad lo que dice. No es verdad que es hijo de Dios. No es verdad que es cristiano. No es verdad que tiene la fe. No es verdad. Su vida está demostrando otra cosa. Nosotros debemos demostrar lo que Dios nos dice, lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos mostrar esa fe, hacerle relucir mi fe como un estandarte. ¿Se han visto en las plazas mayores cómo levanta el estandarte hacia lo alto? Y desde muchos puntos de la ciudad pueden ver. Hay unas banderas gratuitas que ponen a veces ahí en las cimas y se ve desde muchos lugares. Así debe ser su fe, levantada como un estandarte hacia arriba, que todo el mundo que le vea diga: ese sí es un verdadero hijo de Dios. No que diga: ese dice que es hijo de Dios y mira cómo se porta así, así, así. Que no digan así, mis hermanos, porque hay del que sea tropiezo para uno de mis pequeñitos. Es decir, para todos los que quisieran convertirse, quisieran llegar a los pies de Cristo y no llegan por su culpa. Porque dicen: ¿para qué voy a ser cristiano? Si mira cómo se porta esto. Ay, dice la Biblia, ay. Cuando dice ay es porque tremendo va a pasar esa vida. Por eso nosotros no debemos ser piedra de tropiezo para nadie, porque nuestra fe debe ser cual estandarte allá arriba. Dice que una luz no se pone debajo de la cama, dice la palabra de Dios. Usted cuando prende una vela no es para poner debajo de la cama, o sí, cuando se va la luz, ¿para qué es? Si es posible, le pone en el lugar más alto. ¿Para qué? Para que el hombre un poco más, no, en el más bajo para que el hombre menos. En el más alto, así debe ser su fe, su vida, como una luz en medio de la oscuridad. Que usted dé luz. Que la oscuridad le querrá vencer. De eso no tenga duda, que el enemigo siempre va a estar luchando para que sus hijos, para que los hijos de Dios no tengan ese brillo y esa luz. Ese enemigo no quiere quedarse tranquilo. Él quiere que esa luz de usted no brille. Él quiere desanimar a las personas. Él quiere apagar esas luces. Él quiere apagar esa fe. Él quiere vencer. Pero dice la palabra de Dios: resiste al enemigo y él
va a huir de su Amén. vida. Gloria a Dios. Amén. Y por más que venga ataques, por más que vengan tentaciones, por más que vengan todo lo que venga, Dios me va a sostener y me va a librar y me va a levantar. Amén. Gloria a Dios. Pero lo que sí le digo a mis hermanos, no duden, no tenga esa fe fingida, tenga esa fe verdadera, genuina. Vean, a veces es difícil de entender y de poner en práctica. Pero yo le digo esto: usted puede tener un negocio, puede tener un trabajo, puede tener estudios, puede luchar, puede hacer. Dice la Biblia, todo me es lícito. Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque muchas cosas, ¿saben qué va a hacer? Apartarme de la voluntad de Dios. Apartarme. Porque si tengo un trabajo de domingo a domingo, ¿qué pasa? ¿Y usted cree que va a tener fe así? Jamás podrá tener fe así. Porque la fe, ¿por qué viene? Por el oír la palabra de Dios. Si usted no está con la palabra, si usted no lee la Biblia, si usted no escucha, si usted no está atento, su fe está apagada. Su fe no hay. Nadie puede decir: yo sí tengo fe, pero no me congrego. Yo sí tengo fe, pero no leo la Biblia. Yo sí tengo fe, pero no escucho la palabra. No hay fe. Por más que usted quiera con todo su corazón tener fe, no va a tener, porque eso dice la Biblia. La fe viene cuando usted empieza a oír, cuando usted empieza a alimentar. Ahí viene la fe, ahí viene recién la fe. Nadie, por eso yo les digo siempre, el mundo religioso es enemigo de Dios, es el que le crucificó a Dios. Porque ¿qué hace el mundo religioso? En todas las religiones, en todo el mundo, ¿qué hace el feligrés? Se va a la casa, nunca más abre la Biblia o el libro que tenga. Viene a la iglesia, ahí abre la Biblia. Y eso, mis hermanos, convierte en religiosidad. ¿Qué fe pueden tener? La fe no dice por creer en las cosas, peormente por estar postrándome ante una imagen. Eso no es fe. Qué distorsionado tienen la idea. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no leen la Biblia. ¿Cómo puede entender fe una persona que se postra ante una estatua sin vida, una piedra, y dicen eso es fe? Eso no es fe. Qué equivocado. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa esa equivocación tan grande? Porque no leen la Biblia. Porque la fe no tiene que ver con nada de este tipo de rituales, de que ceremonias, de que así. Eso no es fe. La fe va mucho más allá de estas cosas superficiales. La fe se demuestra y se vive diariamente. Amén. Y eso es lo que yo les inculco y les recomiendo a mis hermanos, a vivir. Y entonces, ¿sabe qué va a pasar como consecuencia a esa fe verdadera y viva? Su vida va a ser de bendición. No le estoy diciendo, nunca más va a tener problemas. Sí va a tener problemas, pero esos problemas, lo que antes eran para usted tremendos, van a ser así. De victoria en victoria. Porque su fe ya no está puesta en usted, que es que yo no puedo. Ya no está puesta en lo que usted pueda o lo que no pueda. Ya no está puesta en lo que usted ve o no ve. Su fe está puesta en Dios. Y usted sabe que Dios es más grande que todo. Amén. Y usted no va a estar, ay, será, no será, que sí, que, ay, se deprime por todas las cosas y esto y esto y esto. Ya no va a estar así porque su fe no está puesta en la persona equivocada o en algo equivocado, sino está en el verdadero. Entonces, mis hermanos, yo les recomiendo, tengamos una fe verdadera, viva y puesta en acción. Amén.